Saludos, señores alumnos de la Facultad de Medicina, Universidad San Martín de Porres. Hoy reiniciamos las clases de farmacología. Estaremos hablando de farmacoterapia cardiovascular 2. Iniciamos con las drogas antianginosas. Muchos pacientes en el Perú y en el mundo se quejan de las famosas enfermedad cardiopatía isquémica. Y la manifestación más frecuente que se observa es dolor angustioso, opresivo, que se localiza en la región retroesternal y que puede o no irradiarse a la región del cuello, hombros, borde cubital de los brazos, en especial el izquierdo. Esto es una evidencia de una mala perfusión coronaria que recibe el nombre de isquemia miocárdica y que en un grupo de pacientes produce dolor y recibe el nombre de angina. Esta angina o esta isquemia miocárdica puede ser debida a una mayor actividad física y o emocional, o finalmente cualquier necesidad que aumente las demandas metabólicas del corazón. La evidencia para saber si es isquemia miocárdica está en el monitoreo electrocardiográfico, donde se evalúa el famoso segmento ST. Puede ser depresión, como en este caso, o puede ser elevación. Pero tanto la depresión como la elevación son evidencias eléctricas de que el corazón no está recibiendo una buena irrigación por obstrucción o por espasmo. Factores que intervienen en esta isquemia o angina. Este primer grupo tiene que ver con la oferta y este segundo grupo, el MBO2, tiene que ver con el consumo, la demanda. Por ejemplo, la oferta que tiene que ver con la perfusión coronaria, estamos hablando de la gradiente de perfusión coronaria, que es el resultado de la presión arterial media menos la PVC o la presión de aurícula izquierda. Segundo factor, ¿cuánto dura la diástole? Recuerde que el corazón se nutre en diástole. Si la diástole demora menos por una taquicardia, hay mala irrigación, mala perfusión. Y en tercer lugar, resistencias coronarias, obstrucciones de las arterias. El segundo grupo que tiene que ver con el consumo metabólico de oxígeno, la frecuencia cardíaca. El incremento aumenta el consumo de oxígeno y la disminución de la frecuencia reduce. Contractilidad miocárdica, la hipercontractilidad o la hipercarga de la contracción genera más demanda. Y lo otro, la tensión de la pared por sobrecarga de volumen, etc. Fármacos antianginosos. Tengo una variedad de fármacos que vamos a ir describiendo. A nitratos, nitrito de amilo, nitrato de glicerilo o nitroglicerina, isorbide, toda una variedad de los nitratos. Sus acciones, dosis bajas, dilatación venosa reduciendo la precarga, en donde vamos a observar menor presión capilar pulmonar, menor volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y menor gasto cardíaco.
altas dosis, dilatación arterial con menor poscarga. Observamos dilatación coronaria con redistribución del flujo de la zona buena a la zona mala. Eso es lo que se llama síndrome de Robin Hood, donde hay un efecto antirrobo. De lo bueno lo pasamos a lo malo. Y discreta acción antiplaquetaria. En esta diapositiva quiero mencionar los efectos en imagen. Los nitratos disminuyen el retorno venoso y de esa forma disminuyen la precarga. Disminuyen la resistencia pulmonar y periférica, de esa forma reducen la poscarga y finalmente reducen el consumo de oxígeno, que es beneficioso. Mecanismo de acción de los nitratos y nitritos. Producen óxido nítrico, que es el responsable de activar a la guanilil ciclasa en guanilil ciclasa activa, y el GTP se transforma en GMP cíclico. Y este GMP cíclico facilita la desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina, evitando su interacción con actina, y de esa manera producen vasodilatación. Farmacocinética de los nitratos. Empezaré con la nitroglicerina, droga intravenosa, menor de 1 minuto de inicio, vida media 2 a 3 minutos. Sublingual, 2 a 5 minutos de inicio, 2 a 3 minutos de vida media y 10 a 30 minutos de duración. Oral, 20 a 45 minutos de inicio, 2 a 3 minutos de vida media, 2 a 6 horas. Crema, 15 a 20 minutos a 60 minutos de inicio, 2 a 3 minutos de vida media, 3 a 8 horas de duración. Parches transdérmicos, 30 a 60 minutos de inicio, 2 a 3 minutos de vida media y 12 a 24 horas. El otro grupo de fármacos es el dinitrato de isorbide, sublingual, 5 a 20 minutos de inicio, 3 a 50 minutos de vida media y 45 a 100 minutos de duración. Oral, 15 a 45 minutos de inicio, 1 a 10 horas y 2 a 8 horas de duración. Mononitrato de isorbide, oral, 15 a 45 minutos, 4 a 5 horas de vida media y 4 a 10 horas de duración. El retardado, 60 a 90 minutos, 4 a 5 horas de vida media y 10 a 14 horas de duración. ¿Qué ocurre con la circulación cuando usamos nitratos? Apareció el año 2004. En primer lugar, veamos la parte baja. Reduce el retorno venoso, especialmente por dilatación venosa de capacitancia. Esta dilatación también lo hace en la zona isquémica, produciendo un síndrome de antirrobo o Robin Hood, pero también reduce la poscarga. Reduce la poscarga. Indicaciones útiles para aliviar el dolor en la angina de reposo o estable y en la angina inestable y de esfuerzo. Además, en el alivio del dolor tipo cólico, de vísceras huecas, vesícula, uréteres, esófago, etc. Contraindicaciones absolutas: infarto de miocardio de cara inferior, cardiomiopatía
hipertrófica obstructiva y tratamiento con sildenafilo. Mucho cuidado, pacientes se han muerto mucho con esta interacción. Contraindicación, cor pulmonar, glaucoma, estenosis mitral, hipoxemia arterial y taponamiento cardíaco. Efectos adversos de los nitritos y nitratos. Cefalea intensa después de la administración intravenosa. Puede haber sobredosis y producir cianosis labial, palmar y de uñas, como una evidencia de metahemoglobinemia, fiebre, inquietud, convulsiones, pulso filiforme, desvanecimiento y dificultad respiratoria. Aumenta la presión intraocular, cuidado en glaucoma. Aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, cuidado en los que tienen hipertensión endocraniana. Intoxicación, supresión del fármaco. Hipotensión, elevar miembros inferiores y usar fármacos alfa-adrenérgicos, pero no usar adrenalina porque da mucha taquicardia y empeoraría. Dosis usuales, no produce cardiopatías en el embarazo o en el producto. Interacciones medicamentosas. Nitroglicerina o nitratos con alcohol. Incrementa la absorción en el tracto gastrointestinal. Potencia el efecto hipotensor de los nitratos. Con el activador de plasminógeno tisular, TPA, disminuye la eficacia de los nitritos. Con la heparina, efecto anticoagulante disminuido en pacientes que reciben nitroglicerina. Bloqueantes de canales de calcio, potencia el efecto antianginoso de los nitratos, pero también se potencia el efecto hipotensivo de estos fármacos. Beta bloqueadores, disminuye el efecto taquicardizante de los nitratos y potencia el efecto antianginoso e hipotensivo de los nitratos. Sildenafilo, hipotensión grave con nitratos. Si tienes la costumbre de usar sildenafilo, tienes que usarlo después de la dosis de nitratos o nitritos, después de 6 horas a 8 horas. El otro grupo de fármacos son los beta bloqueadores, muy usados. Esta diapositiva es para ver más o menos la introducción de los beta bloqueadores a través del tiempo. Y bueno, el nebivolol fue uno de los últimos que apareció y el propranolol uno de los primeros. Estos beta bloqueadores son utilizados desde la década de 1960 como antianginosos, como antiarrítmicos y como hipotensores. Y tenemos la secuencia. Por ejemplo, antianginoso, propranolol, nadolol, antiarrítmicos, metaprolol, atenolol, bisoprolol, hipotensor, carvedilol, metoprolol, etc. Luego, en esta diapositiva para mostrarles las drogas de acuerdo a las generaciones. Por ejemplo, la primera generación, propranolol, sotalol, nadolol, donde tienen igual eficacia en receptores beta 1, beta 2. Segunda generación, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, mayor efecto beta 1 que beta 2. Y la tercera generación, el carvedilol, que tiene igual potencia, y el abetalol, que bloquea tanto el beta como el alfa. Hago hincapié, el abetalol es un beta bloqueador, pero también bloqueador alfa.
Mecanismo de acción de los famosos beta bloqueadores. Miren, el corazón tiene cuatro propiedades intrínsecas. La primera propiedad es el automatismo, que tiene que ver con el cronotropismo negativo. Otra propiedad es el inotrópico negativo. Otro es que tiene que ver con la conducción dromotrópico negativo y luego tiene que ver con lo que se llama arritmogenicidad vagnotrópico negativo. Entonces, los beta bloqueadores van a influir en las cuatro propiedades. Pero les agrego algo importante. Revisé. Desvían la curva de oxihemoglobina, especialmente el propranolol, a la derecha. Y de esta manera, la hemoglobina cede más fácilmente el oxígeno que trae del pulmón. Beta bloqueadores como antianginosos disminuye la frecuencia, aumentando el tiempo diastólico, disminuye la contractilidad, disminuye la presión arterial, aumenta el flujo subendocárdico al disminuir la presión de contracción y efectos más significativos durante el esfuerzo físico. Hay menos frecuencia y habrá menos gasto cardíaco. Otros efectos: disminuye la lipólisis, antiarrítmico, antiapotótico, ansiolítico y antioxidante. Quiero agregar un poquito más sobre beta bloqueantes, que ya lo hemos visto cuando hablamos de la parte autonómica. Disminuye la actividad funcional simpática de los tejidos. Su administración crónica provoca un incremento en el número y en la sensibilidad de los receptores beta. Quiero que tengamos mucho cuidado con esta expresión. Cuando se suspende bruscamente los beta bloqueadores, produce una acción simpática exagerada sobre los órganos respectivos y puede provocar taquicardia, elevación brusca de la presión, angina, infarto de miocardio y muerte súbita. No suspender beta bloqueadores en forma brusca. Y luego es importante los beta bloqueadores también en dosis terapéuticas en el potencial miocárdico. Miren, acá tengo yo la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Los beta bloqueadores, mire, actúan a nivel de la fase 4, a este nivel. Disminuye la entrada de sodio a la célula miocárdica, acá tenemos a este nivel. Disminuye la pendiente de la tensión de repolarización con disminución de la frecuencia de descarga, estamos hablando a este nivel 2. Efecto antianginoso está dado por disminución de la fuerza de contracción, disminución de la frecuencia cardíaca con prolongación de la diástole y disminución de la presión arterial. Qué lindo beneficio que tiene los beta. Farmacocinética: propranolol y atenolol, que son los prototipos de beta bloqueadores no selectivos y cardioselectivo, se metaboliza en el hígado, son liposolubles, atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan a nivel de cerebro. Propranolol. Atenolol elimina por vía renal, son solubles en agua, se absorben irregularmente en el intestino y tienen vida media más prolongada. Y a nivel de cerebro, los famosos beta bloqueadores producen letargia, depresión mental, alucinaciones. Pacientes andan somnolientos.
Contraindicaciones. Aquí estoy colocando la patología, los beta bloqueadores y podemos decir, la escala numérica. 3 significa contraindicación, 2 contraindicación relativa, 1 posible contraindicación, 0 sin contraindicación. Empecemos desde 0. En angina inestable, los beta bloqueadores no tienen contraindicación. En el segundo, en el coronario, espasmo coronario, los beta bloqueadores 1, posible contraindicación. 2, se refieren a estenosis aórtica severa, contraindicación relativa, defecto de conducción AV, relativa, enfermedad vascular periférica, relativa, embarazo relativa y bradicardia sinusal relativa. Recuerde que en las hipertensiones inducidas por el embarazo, a veces damos ahora la betalol, un bloqueador beta más bloqueador alfa. Antiguamente se daba hidralazina que producía vasoplegia, elevaba la presión, la frecuencia cardíaca y se tenía que asociar un beta bloqueador como el propranolol. Contraindicación absoluta, asma, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión, presión menor de 90 sistólica, etc. Usos clínicos de los beta bloqueadores: angina espástica, en la tirotoxicosis o tiroiditis de Hashimoto, en los síndromes de cefalea vascular, las migrañas que no responden a la terapia convencional, en el temblor, en las miocardiopatías hipertróficas, en el prolapso valvular mitral y en la tetralogía de Fallot. El tercer grupo, calcio antagonistas. Vamos a clasificarlo de acuerdo a su estructura: dihidropiridinas, benzotiazepinas y fenilalquilaminas. En el primer grupo, dihidropiridinas, tenemos de primera generación nifedipino su nombre y su dosis 30 a 120 miligramos. La segunda generación, amlodipino, 2.5 a 10 miligramos, felodipina, 5 a 40, nicardipina, 26 a 40, etc. Las benzotiazepinas, el diltiazem, 60 a 360 miligramos, y el grupo de fenilalquilaminas, el famoso verapamilo, 80 a 480 miligramos. Mecanismo de acción: es el bloqueador de los canales de calcio. Por esa razón, entonces, produce vasodilatación, disminuye la contractilidad, disminuye el automatismo, que tiene que ver con vagnotropismo negativo, y disminuye la conductividad, que tiene que ver con el dromotropismo. Finalmente, no hay calcio. Efectos entonces: antianginoso, vasodilatadores, antihipertensivos, antiarrítmicos y antiterogénicos. Entonces, el efecto terapéutico de los calcioantagonistas reducen la frecuencia cardíaca, especialmente el verapamilo y el diltiazem, inotropismo negativo y vasodilatadores. Efectos múltiples del verapamilo o diltiazem: es un antiarrítmico, antianginoso, disminuye la presión, disminuye la poscarga, antifibrilación, taquicardia paroxística supraventricular. Mire todas las bondades que tiene estos calcioantagonistas.
Por eso decimos que es un antiarrítmico, es un vasodilatador arterial, es un inotrópico negativo, reduce la hipertrofia del ventrículo izquierdo y podemos usar en caso de postinfarto. No usarlo en fibrilación ventricular por si acaso, en eso no funciona. Para ahí están los anestésicos locales tipo lidocaína. A nivel vascular versus coronaria, mire qué interesante. Acá el verapamilo y el tiacén. Y desde acá el nifedipino y la amlodipino. Entonces, mientras que este grupo que estoy señalando con mi puntero tiene más que ver con la parte de vasoplejía, la parte de verapamilo y del tiacén tiene que ver mucho con la actividad cardíaca, de bajar la frecuencia cardíaca, de bajar la conducción o la del dromotropismo negativo y de bajar la contractilidad. Farmacocinética de los calcioantagonistas, amlodipina o amlodipina, biodisponibilidad después de la ingestión, 65 a 90%, vida media de 30 a 50, angina e hipertensión sus indicaciones, y aquí tengo la dosis de 5 a 10 miligramos. Voy a la nifedipina, 45 a 70% de biodisponibilidad oral, 4 horas de vida media, lo puedo usar en angina, en hipertensión y en el fenómeno de Raynaud. 3 a 10 microgramos por kilo por vía endovenosa o 20 a 40 miligramos ingeridos cada 8 horas. Otro que me gusta mucho es el diltiazem, 40 a 65%, 3 a 4 horas de vida media, angina, hipertensión, fenómeno de Raynaud. Y miren la dosis, 75 a 150 microgramos por kilo por vía endovenosa, 30 a 80 cada 6 horas. Y el famoso verapamilo, 20 a 35 de biodisponibilidad por vía oral, 6 horas de vida media, lo puedo usar en angina, en hipertensión, en arritmias, en migrañas, y su dosis 75 a 150 microgramos por kilo por vía endovenosa y 80 a 160 mg ingeridos cada 8 horas. Contraindicaciones de los calcioantagonistas: choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca y función hepática comprometida. Bloqueo AB de segundo y tercer grado, en hipotensiones severas, en infarto de miocardio, en disfunción nódulo sinusal, síndrome de preexcitación y flúter auricular. Son las contraindicaciones. Interacciones: fármaco, verapamilo, aumenta los niveles de digoxina, propranolol, metoprolol, teofilina, carbamazepina, ciclosporina. Sus niveles aumentan con carbamazepina y cimetidina. Sus niveles disminuyen con fenobarbital. Diltiazem aumentan los niveles del propranolol, ciclosporina, carbamazepina, litios, tacrolimus. Su nivel aumenta con flecainida, cimetidina, ranitidina, y sus niveles disminuyen con rifampicina. Nifedipino, digoxina, aumenta los niveles. Nifedipino, sus niveles aumentan con la prazosina y la fenitoína, y sus niveles disminuyen con la rifampicina. Drogas antiarrítmicas, el otro grupo importante. Hemos terminado lo que son antianginosas,
y tenemos las antiarrítmicas. Siempre recordemos el sistema de conducción. El impulso cardíaco nace en el nodo sinoauricular, va a las aurículas y atraviesa el nodo auriculoventricular y a través de las de His y Purkinje invaden a los ventrículos y produce contracción del miocardio. Podemos usarlo en las arritmias de cualquier tipo. Los fármacos antiarrítmicos que vamos a ir describiendo. Arritmias por isquemia, arritmias por hipoxia, arritmias por cambios en el equilibrio ácido-base, electrolítico, catecolaminas, sistema nervioso autónomo, fármacos arritmogénicos como el alotano que baja el umbral, como la succinilcolina, cicatrices, estiramiento excesivo, tejido enfermo, especialmente eléctrico. ¿Cuál es el objetivo de los antiarrítmicos? Reducir la actividad del marcapaso ectópico y modificar la conducción o refracción. Mecanismo de acción y clasificación de los antiarrítmicos. Bloquean la conducción de sodio, clase 1, simpaticolítico, clase 2, prolongar el periodo refractario, clase 3, y bloquear la conducción del calcio, es clase 4. Clases de antiarrítmicos de acuerdo a su mecanismo de acción. Miren, los que actúan a este nivel, que tiene que ver con el sodio, se llama clase 1. Lo que tiene que ver con la clase 2, tiene que ver con la fase 4. Y lo que tiene que ver con la clase 3, tiene que ver con esta fase de acá, fase de potasio. Y lo que tiene que ver con la clase 4, tiene que ver con el calcio. Entonces, sodio, con este canal de sodio, es la fase o clase 1, con el famoso salida de potasio clase 2, luego también acá, también la salida clase 3 y clase 4 con el calcio. Bien, clasificación de los fármacos antiarrítmicos, grupo 1A, 1B, 1C. Y en el 1A está la quinidina, la procainamida y la disopiramida. En el grupo B, 1B está la lidocaína, la mexiletina y la aprindina. Y en el grupo 1C, la propafenona y la flecainida. En el grupo 2 están los beta bloqueadores: propranolol, atenolol, celiprolol, metoprolol. También está el acebutolol, el cartelonol, bisoprolol y osprenolol. Y también nos encontramos el alprenolol, el carvedilol, el nadolol y el timolol. Grupo 3, amiodarona, y también está el sotalol. Y grupo 4, el verapamilo y el litiazem. Entonces tenemos acá los 4 grupos. ¿Sí? La primera clase, antagonista de los canales de sodio, disminuye el influjo de sodio. Hay 3 subtipos, como ya hemos visto. 1, prolonga el potencial de acción. 1B, acorta el potencial de acción. Y 1C, sin efectos sobre la duración del potencial de acción. Aquí encontramos que prolongan, por ejemplo, antagonistas del canal de sodio que prolongan el potencial de acción. Está la procainamida, la quinidina, ya no se usa mucho porque es muy tóxico. La disopiramida también es antimuscarínico, puede generar insuficiencia cardíaca, poco se utiliza. Indicaciones principales en arritmias ventriculares y prevención de fibrilación auricular. Luego, el 1B, antagonistas del canal de sodio que acorte el potencial de acción. La lidocaína, la mexiletina. Indicaciones más frecuentes, taquicardia y fibrilaciones ventriculares. No olvidemos que la lidocaína y la mexiletina, especialmente el lido, se usa mucho para las taquicardias ventriculares o para la fibrilación ventricular.
Clase 1C, antagonista del canal de sodio sin efecto sobre el potencial de acción. Tengo la flecainida, la propafenona, la mirosicina. Es muy prolímico, no se utiliza este producto. Indicaciones principales: prevención de la fibrilación auricular paroxística. Clase 2, antagonistas de los receptores beta, propranolol, esmolol, acebutolol. Primera elección en la prevención de todas las taquiarrítmicas paroxísticas y también en arritmias ventriculares. Clase 3, fármacos que prolongan el periodo refractario: amiodarona, dronedarona, es un derivado de la amiodarona, sotalol, efecto mixto, dofetilide y butilide. Quiero resaltar esta famosa amiodarona. Cuando tú no tienes un diagnóstico preciso, si es una arritmia supraventricular o infraventricular y no puedes definirlo, puedes usar amiodarona, porque la amiodarona tiene utilidad en arritmias supra como también infraventriculares. El grupo 4, los calcioantagonistas. Aquí recordamos siempre el famoso verapamilo y el diltiazem, prevención de taquicardias supraventriculares paroxísticas recurrentes. ¿Sí? Otros antiarrítmicos tenemos adenosina, el magnesio, el potasio. Cuando hay una taquicardia supraventricular paroxística y el paciente no está hipotenso, en otras palabras, está con estabilidad hemodinámica, se puede usar adenosina. Y si no está estable hemodinámicamente, no usar adenosina. Ahí pasamos a otra actividad que se llama cardioversión. El sulfato de magnesio influye en la bomba de sodio y potasio y también en los canales de sodio, de potasio y de calcio. Este es un fármaco usado mucho en las arritmias por torsada de punta. La dosis es 1 gramo endovenoso en 20 minutos. Otros antiarrítmicos, el potasio. Hemos visto que la hipocalemia es una causa importante, por lo que el potasio es un estabilizante de la membrana. Bien, muchas gracias a todos.